Bueno, buenas noches, estimados amigos que están presentes a través de las redes sociales y a través de Única Radio, primera radio digital de la República Dominicana. Hoy tenemos un día muy especial porque nos acompaña a una persona que en el tiempo que llevo conociéndolo se ha convertido en todo un referente, una persona que admiro mucho y una persona que yo sé que todos nosotros en la noche de hoy vamos a aprender bastante. ¿Cómo está, hermano Carlos de Peña? El cliché. No, pero de verdad, gracias por la oportunidad y por poder compartir contigo, sobre todo, mucho cariño. Igual, hermano. Claro, servirle de canal de información y de análisis. Bueno, vamos a comenzar de inmediato. Para ti, ¿hay una ruptura de liderazgo en la República Dominicana? Depende a qué llamaríamos liderazgo. Yo creo que ha empezado un proceso de renovación más lento de lo que uno quisiera, un poco más lento de lo que uno quisiera, y es natural que eso ha dado como respuesta una resistencia muy importante en los liderazgos políticos que tienen el control de las instituciones, de los partidos, de las instituciones sociales. Bueno, pues la resistencia es natural. Algunos dirán que es un tema de sustitución de liderazgo, o sea, de empuje y presión generacional. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que todavía falta por ver si de verdad será una ruptura generacional, como decía un amigo, o si lo que se estará dando es un reciclaje de grupos y sectores donde los actores probablemente sean no necesariamente jóvenes, pero distintos. Ok, mira, si nosotros vemos los tres partidos tradicionales, a la partida de Balaguer y ante la crisis de Amable y Eduardo Estrella, que eran pudiésemos decir, los herederos del Partido Reformista, lo tomó un empresario, Carlos Morales Troncoso. Luego el PRD, Hipólito es presidente, y luego asume la presidencia Miguel Vargas, un empresario. Vemos que en el pasado proceso Jorge Botello del Partido de la Liberación Dominicana entraron al comité político y comité central muchos empresarios. Y ahora en las elecciones se dio un fenómeno, por ejemplo, David Collado. Y hay muchas personas que el único mérito que tienen para entrar en los partidos o ocupar espacios de poder es tener mucho dinero. Entonces, estamos ante un proceso de privatización de la política en nuestro país. Pero eso no es por los empresarios. Creo que en alguna ocasión te había comentado del tema de la concepción, de la sustitución del partido tradicional del siglo XX por empresas de poder. Una empresa de poder, y con esto no es una crítica, sino es un enfoque, un abordaje. O sea, una empresa de poder es una organización que parece un partido, o sea, tiene un origen partidario, político, pero tiene una vocación económica. Es decir, se reúnen ese grupo de personas con un interés de lucro y, bueno, a través de los recursos públicos tratan de construir economía. No de una fábrica, no de un servicio, no de un comercio, sino de la lógica Estado, de la relación con lo público. Bueno, pues tratan de hacer negocios, no necesariamente corrupción, sino construir una economía, una base económica desde el Estado. Y bueno, esos grupos, valga la redundancia, se agrupan en los proyectos que jurídicamente tienen legitimidad frente al órgano regulador, que es la Junta, y bueno, y se presentan a elecciones, ganan, pero en realidad ya la forma partido, como la conocíamos en el siglo XX, eso ha ido desapareciendo. Y creo que va a ir desapareciendo a una gran velocidad. Los líderes están por encima de los partidos políticos. No solamente los liderazgos, sino esas formas que te digo de organizarse. Porque no es solamente alrededor del liderazgo, son como muchas células. O sea, tú dirías, bueno, antes en las estructuras partidarias tradicionales del siglo XX, tú tenías que estaba, por ejemplo, en el caso del PLD, los intermedios, los comités de base, en el caso del PRD, los comités de base, las zonas, y eso parecería seguir funcionando en teoría.
Pero en la práctica cotidiana lo que hay es una convivencia entre intereses, entre grupos de interés que al final tienen vocación económica y que ven el Estado como un botín, un objetivo de lucro, no necesariamente un objetivo de servicio. ¿Cómo tú visualizas y desde tu punto de vista, esta expresión que viene dándose desde el 23 de enero, la Marcha Verde? ¿Qué significa para la República Dominicana? ¿Hay algún cambio? ¿Hay un despertar de la sociedad? Mira, hace unas horas terminé un trabajo de corte académico precisamente sobre eso, sobre el cómo se ha desarrollado ese proceso que se denomina Marcha Verde, sus causas y sus posibilidades. Y una de las hipótesis que formulaba en ese documento académico era qué caracterizaba este proceso de movilización que implicaba una alta concentración de clase, o sea, de clase económica, y una distancia, una escasa participación del sujeto popular, del común, o sea, de la parte más pobre del país. Y bueno, alguien lo asume eso como crítica. Para mí no es una crítica, es quizás una de sus riquezas, que este sector de clase media, que es usualmente apático y usualmente poco involucrado, de repente pues se inserte en una dinámica de disputa o de conflicto en lo público. Eso durante muchos años se fue desmontando, precisamente porque la gente se dedicó a su vida privada, a sus cosas personales, y de repente hay un porcentaje importante de ese sector medio que dice, no, espérate un momento, lo público también es importante, es relevante y me afecta a mi vida privada. Okay. Eso se da por el tema de que por la deficiencia del Estado Dominicano desde muchos años, con el tema de los servicios públicos específicamente, nosotros tenemos la CAS, pero tenemos que comprar tinacos, el que puede, clase media, como bien tú expresaste, tinacos, cisterna. Tenemos las de la CDE, pero hay que tener planta inversor. Los servicios tenemos básicos, la UAS, claro, la Universidad Autónoma, pero hay que pagar universidades privadas. Y así sucesivamente. Entonces, más que la búsqueda de un bien colectivo, un bien común de la sociedad, estamos como en una búsqueda individual y sin importarnos el otro ni nada de eso. Lo que pasa es que eso no es dominicano. O sea, el fenómeno matriz de eso es global. O sea, ante la caída del muro de Berlín y el avance del capitalismo en el mundo, bueno, pues esa etapa del capitalismo en la que estamos sumergidos ahora, que algunos le llaman posmodernidad, lo que implica es la individualización de la vida. O sea, lo público hay que privatizarlo, los gestores públicos no son eficientes y la vida hay que buscarle soluciones particulares. En consecuencia, la política deja de ser el centro de la vida y pasa a ser la economía el centro de la vida. Por eso es lo que te decía, lo que se da es que el Estado se convierte en otro mercado, donde las disputas es por el mercado de los bienes y servicios públicos. O sea, para sacarle lucro a los bienes y servicios públicos. Por eso es el fenómeno de la privatización de la política. Sí, claro, al privatizar la vida y al desplazar la economía al centro de relevancia de la vida. O sea, esto es tan interesante que el empresario pasa a ser más relevante que el funcionario. Claro. Y el funcionario queda subordinado a la lógica empresarial. Claro. Y en consecuencia, y aquí viene la parte de la corrupción, cuando están tratando de insertarse en las lógicas de prestigio social, de estatus, bueno, pues el funcionario trata de equipararse o hacerse equivalente, por ejemplo, en los consumos de tarjeta de crédito, en los restaurantes donde van, en las compras que hacen, bueno, homologarse a su par privado. Entonces, de repente, lo público sirve, vuelvo y digo, a intereses privados. Entonces tenemos políticos que quieren ser empresarios y empresarios que quieren ser políticos. Sí, porque el empresario da el salto porque entiende que también desde ese ejercicio de la función pública privatizada puede sacar ganancias, porque fíjate que son naturalezas funcionales diferentes. O sea, el empresario, su lógica es el lucro. El político como estaba concebido, la búsqueda del poder, y la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía, o sea, claro. y el prestigio, y si tú quieres,
esos ejemplos de Balaguer, Peña Bosch. y Bosch, que el afán era de lucro. Inclusive hay un concepto, el concepto de trascendencia histórica. Yo no recuerdo, y no identifico, perdón, un político en este momento de los más recientes que tenga vocación de trascendencia histórica. O sea, que tenga como objetivo... voy a dejar un legado. Mira, voy a dejar este legado. No, yo no creo que... quizá el presidente Fernández en términos de la institución, o sea, pero es algo aparte, o sea, de la institución privada de ciencias sociales, en Funglode, pero su lógica no tiene que ver con el Estado, sino, bueno, esta es una institución de investigación científica que a través de la cual, bueno, pues yo hago aportes a la sociedad. Pero no conozco ese político de siglo XX, XIX, XVIII, que bueno, tenía esa vocación, Napoleón, o sea, dejar ese legado trascendente. Obama quizás. Claro. Se trató, y de hecho ayer leía que hay una biografía nueva de Obama, o sea, él está tratando también de que, ¿cómo me van a recordar? Claro. Los políticos dominicanos de hoy no se hacen esa pregunta. Y eso es y al final eso es lo que estará en los libros de historia y todo. Se supone. Pero yo no creo que le interese en este momento si hiciéramos una encuesta a los libros de historia, que nadie lee. O sea, hay que los estudiantes, bueno, si el problema es que yo me voy a pasar la vida sacrificándome, o sea, construyendo un patrimonio intelectual para que lo lean estudiantes, que al final, según yo, o según mi imaginario, o según lo que he visto, a nada, no le interesa, pues lo que va a pasar, lo que pasó, si no lo eso te iba a decir, una de las cosas del capitalismo neoliberal es lo instantáneo. Okay. Ni hay pasado, ni hay futuro. Todo es de hoy. Inmediato, algo microondas. Hoy. Yo le digo, es la política de microondas. La política es hoy, es la declaración de prensa hoy, la nota de prensa hoy, la movilización de hoy, la reunión de hoy, mañana no sé. Por eso los planes de largo plazo, como por ejemplo la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, donde dale un search en Google en este último año, 2, 3, a ver si sale en la prensa alguna vez. Claro, porque cada quien tiene su libro, cada alcalde viene con su teoría. Sí, no, y no solo, o sea, en general a la población no le es sensible el tema porque está lidiando con el día a día. No es una culpabilidad, es una realidad concreta que nos toca a todos enfrentar, porque el orden socioeconómico te saca de circulación si tú no te montas en ese ritmo. Y ese es uno de los factores también que impulsa la corrupción. Tú dices, bueno, yo estoy aquí en este puesto, puedo durar 2 años, o 3, o 1. Entonces, si salgo al año y no salgo con un patrimonio mínimo, no necesariamente miles de millones, sino un patrimonio mínimo, entonces el equivalente privado mío, que estudié con él en tal escuela, que nos conocemos de tal universidad, pues probablemente porque la lógica del éxito es brutal. Entonces, el éxito es un objetivo fundamental de la gente en esta época, en Santo Domingo. O sea, expresar, hacer explícito el éxito. Bueno, y también es la meta, pero no también... el logro, fíjate la diferencia. Exacto, o sea, exacto. El éxito es, bueno, alcancé fama, respeto artificial, prestigio de los demás, porque... Que me vean, la visibilidad. La visibilidad. Eso no, se da no la esencia. Eso se da mucho en los jóvenes. Que los jóvenes por eso que se meten, esta es la edad donde tú puedes estar más expuesto. Entonces, por eso es que muchos jóvenes se van por el camino malo. Porque es lo fácil, es más fácil conseguir el dinero, tú sabes, de cualquier otra forma. Y eso te da a ti el estar en el dream, en estar en el barrio, como el matatán, como le digamos. Se da en todos los estratos, porque se da en las clases más altas, se explica de otra forma. En las clases medias de otra forma. O sea, en las clases medias, por ejemplo, hacer las maestrías, estudiar y conseguir un buen trabajo, casarse, crecer y bueno, y entonces que te promuevan en las empresas donde tú te puedas insertar y que vayas escalando a niveles donde, bueno, en el sector privado tú puedas demostrar que tú eres una persona de éxito, que cumpliste una trayectoria. Y en el caso de las clases más altas, bueno, pues demostrar que... Puede hacerte cargo de la empresa. De la empresa, que innovarla. Que eres mejor que tu abuelo, que eres mejor que tu padre, y que, bueno, que
realmente puedes demostrar que puedes expandir el negocio y modernizarlo. Y en el caso de las clases populares, que era lo que tú decías, y estoy siendo arbitrario con las categorías, pero bueno, para que el público lo entienda mejor, en las clases populares pues se da con esos símbolos, bueno, el que tiene un motor, unos tenis, una cadena, el que tiene los tenis, celular, el que tiene un celular, una televisión ahora, bueno, de pantalla plana que están abaratándose. O sea, hay símbolos que representan el estatus. La bebida en la mesa, el whisky, Y las remesas y los deportes han provocado cierta, no me gusta usar la palabra distorsión, pero bueno, ha entrado dinero a las clases populares, no por políticas de Estado o por desarrollo empresarial, sino por dinero del exterior. Igual, o dinero, si tú quieres, de narcotráfico o cosas de ese tipo que no son necesariamente lícitas, pero que bueno, han entrado a la sociedad. Lo que me parece a destacar es que las clases populares ya reciben el bienestar o lo que para ellos sería lujo, bueno, y dicen, oye, es bueno. Es bueno para mí, el whisky es bueno para mí el lujo, bueno, pues, ¿cuál es el precio a pagar? ¿Cuál es el precio? Y eso es bien, bien duro. Cuando tú le dices a una persona, el precio a pagar es casi cero porque la impunidad a propósito es abierta. Bueno, pues mejor que quedarme pobre. Eso es así. Vamos a hacer, yo te voy a mencionar estos países y tú brevemente me dices más o menos cómo anda esa situación. Vamos a arrancar con el país que es portada de todos los diarios, Venezuela. Degradación democrática. Degradación democrática. De ambas partes. Yo creo que las élites, las dos élites, se han manejado sumamente irresponsables frente al pueblo. Las dos. O sea, tanto el sector opositor como el sector de gobierno. No han entendido a quién se deben. Ninguno. ¿Qué es a la población? Y los niveles de tensión política, que son legítimos, no tienen por qué llevar a degradar el clima de bienestar de una población que está sentada en petróleo. Claro. Y eso es muy triste porque la salida venezolana yo no la veo inmediata, factible, porque no se reconoce en ninguno. No, yo no te reconozco como interlocutor, no te escucho, porque es que yo no quiero saber de ti. Y eso ya esa es una crisis cuasi infantil. O sea, claro, como los muchachos que se ponían guapos en el recreo. Yo no quiero saber de ti, y yo tampoco. Y hay gente que ha adoptado posiciones frenéticas, extremas. O sea, frenéticas, que yo los veo en televisión. No me ha tocado ir a Caracas, ojalá algún día pueda ir, y en otras condiciones. Pero tú los ves en televisión de ambas partes y dices, venga, pero es que es una locura. O sea, ya manejan es una confrontación religiosa casi. Las cruzadas, y eso en política, cuando tú dejas la ciencia, la sobriedad, el rigor, la diplomacia, el diálogo, la barbarie. Se convierte, exacto, bueno, barbarie. Caníbales. Entonces, al final, cuando tú te canibalizas, vas a salir mordido. Claro. Y sale mordido y sufre la población. Porque que es lo que no debería suceder. Obviamente, cada quien se defiende como pueda. Y con los métodos que entiende. Con los métodos que pueda. Yo apelaría, si tú me dices, bueno, Carlos, ¿cuál sería la salida óptima? A que llegaran a un acuerdo donde ninguno ganara ni ninguno perdiera. Mira, hay cosas más sí, un acuerdo que ninguno. Un acuerdo, mira que y no es a lo loco que lo estoy diciendo, un acuerdo donde ninguno muestra a la población que el otro ganó o que el otro perdió. Porque esa es la gran disputa. La gran disputa es, además del poder obviamente, claro. La gran disputa es dos niños que no quieren decirle a la novia, digo a la muchacha que se están disputando, que uno de los dos perdió. O sea, entonces ese conflicto es degradarse hasta el punto donde yo diga, bueno, yo te gané, pero tengo 4 costillas rotas, los 2 ojos, o sea, no puedo ver, no, o sea, estoy listo. Eso me acuerdo de una película vieja, La Guerra de los Roses. Y ellos eran un esposo y se estaban divorciando y querían separar, era con separación de bienes. Empezaron a romperlo todo, las lámparas carísimas, todo, porque yo no te lo voy a dar a ti. Eso mismo. Y mejor destruyo la casa completa, el carro, y al final se sientan los dos en el patio. Después que destruyeron todo y se arreglan.
Increíble. Es increíble. Pero ya el daño estaba hecho. Claro. Francia, Macron, sustitución de todos los partidos tradicionales. Cuéntame. No, eso es un delfín de Hollande. Eso es una salida inteligente. El mal menor. El mal menor. Macron es neoliberal, o sea, tiene una concepción de la austeridad, de todo eso, de todas esas ideas de privatización y desarrollo empresarial. Bueno, pero es eso en comparación con el fascismo, es la salvación de Europa temporalmente. Yo creo que Mélenchon tiene que continuar desarrollando la Francia insumisa, o sea, la Francia insumisa, creo que debe fortalecer esa parte, y los sectores radicales de ambos extremos, bueno, pues mantenerlos a raya, como dicen, o sea, pero definitivamente Francia va a enfrentar, sobre todo en términos laborales y en términos de productividad y de la relación sindicatos-Estado, quizás presente bastantes tensiones por la vocación de Macron a ser más aperturista, más liberal y menos enfocado en los trabajadores. Claro, porque Francia protege bastante a sus trabajadores. Creo Creo que la jornada de 35 horas, por ejemplo, que es una conquista de la lucha sindical. Franceses. Y es un país que tiene productividad, o sea, una buena productividad de sus empresas, a pesar de esas 35 horas. Entonces, probablemente este sector de gobierno apueste a, bueno, a aumentar a 40 o algo así las horas. Aquí son 44, por ejemplo. Pero va a encontrar resistencia, porque el francés, y como tú lo sabes, o sea, le gusta la vida, claro. O sea, también disfrutar de la vida. Estados Unidos y Donald Trump. Son dos cosas completamente divorciadas. Estados Unidos va por un lado, Y Donald Trump va por el otro. Bueno, lo del FBI es asombroso. O sea, él cancela un director, a Coney, creo que se llama. Coney, sí. James Coney, del FBI, lo cancela porque estaba profundizando las investigaciones del papel de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, de la supuesta democracia más grande del mundo. Yo creo que Estados Unidos va a resistir a Trump, pero Trump no va a resistir a Estados Unidos. ¿Qué tú crees? ¿Un periodo y ya? ¿Para su casa? Es probable. Lo que pasa es que lo que no veo es la propuesta demócrata. No, claro. Es la parte que... Y Estados Unidos es un país consolidado en la democracia de dos partidos. O sea, es muy, muy, muy difícil la aparición de una tercera alternativa fuera de las élites tradicionales. O sea, fuera de la estructura republicano y demócrata. De republicanos y demócratas. Tú puedes tener a alguien, pero Donald Trump es un outsider y Bernie Sanders era también un outsider, a pesar de que es senador de Vermont, pero Donald Trump tuvo que operar y adaptarse a los protocolos republicanos, y si no se adapta, en el largo plazo va a durar menos de lo que él se supone. Claro. O sea, es muy frágil su presidencia en relación a lo que Estados Unidos está acostumbrado. Y por eso yo creo que va a ser de un solo periodo. Y sin embargo, él ha sido hasta ahora para mí muy cauto. Excepto comparado como uno pensó que iba a venir. Yo pensaba, o sea, sumamente cauto en relación a lo que yo esperaba de que fueran sus medidas. Parece que el establishment le ha explicado al presidente qué significa ser presidente de una nación y de un imperio como es Estados Unidos. O sea, que ahí creo que él se irá adaptando, pero no me parece que dure más de un periodo. Corea del Norte. Inverosímil. Es una... Bueno, fuera de la propaganda occidental, claro, o de la propaganda rusa, que tienen sus medios de comunicación propagandísticos, yo creo que Corea del Norte es un estado anacrónico. Por una razón sencilla, solo por la libertad de movilidad de sus ciudadanos. O sea, no debe haber nadie en el mundo que esté restringido a la movilidad, a la movilidad y la libertad de salir y entrar de un territorio cuantas veces desee, cumpliendo las leyes de ese territorio. Claro. O sea, yo no sé por qué yo no puedo hablar con un coreano del norte por Skype, o hablar
o verlo O de tuitear, visita. intercambiar ahí. ¿Entiendes? Y vuelvo y te digo, más allá del sesgo de los de lo que sucede, perdón, de lo que transmiten los medios occidentales, a mí me parece que es algo anacrónico, que debería ser superado, independientemente de las críticas que uno puede tener en relación a Occidente y sus intereses en la península. Porque más que Corea del Norte es la península, o sea, Corea del Sur y Corea del Norte como elementos de geopolítica, que no vienen de ahora, sino que desde la posguerra, de la guerra de Corea y todas esas cosas que sucedieron después de la Segunda Guerra Mundial o dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Bueno, ya vamos al plano ya local. De verdad que muchas de las cosas que dice me identifico y aprendo bastante. Para ti, ¿qué significó ser candidato a senador? O sea, Carlos tuvo una experiencia, fuiste candidato a senador por Alianza por la Democracia. Así es. ¿Y qué tal esa experiencia de ser candidato? De entrada yo no lo esperaba, porque yo siempre he creído que es necesario feminizar la política, y la dominicana más. Entonces siempre he pensado que una mujer debería ser candidata presidencial, ser presidenta, y no cualquier mujer, sino una mujer que tenga una visión progresista, liberal. Entonces, cuando Minú renuncia y se presenta como candidata, me resultó interesante y dije, bueno, voy a ayudar, pero ayudar desde mi profesión, o sea, de investigación, de colaboración, básicamente. Pero resulta que la Junta Central Electoral tiene unos requisitos bastante duros para presentar candidaturas y habría que presentar una cantidad importante de candidaturas y nadie quería la candidatura a senador del distrito. Nadie quería asumir. No, para todo, o sea, para las demás, bueno, había gente, se podía plantear, pero nadie quería la de la capital. Yo no entendía por qué, porque yo nunca había trabajado esos temas de Congreso. A pesar de que ahora creo mucho que ese es un pilar fundamental que deberíamos trabajar, pero entonces tomé esa decisión, dije, bueno, vamos a arriesgar. Y 2 experiencias yo puedo sacar, 3 si te diría. La primera, muy positiva con la gente. O sea, yo aprendí mucho de los barrios de la ciudad, de cómo la gente concibe la política en esta época, o sea, de todo el tratamiento humano, de tú a tú con la gente independientemente del partido. O sea, la gente se disfruta electoral, o sea, las elecciones, la gente se lo disfruta. Muy receptiva, ¿no? Sí, y sobre todo la novedad es que yo, en términos políticos, era un muchacho, o sea, para lo que eran los candidatos a senador. La segunda experiencia fue una parte de agotamiento físico, o sea, cuando no tienes todos los recursos disponibles, todo el equipo, o sea, no son 100 personas o 200 personas a tu servicio todo el tiempo, sino que en candidaturas como esa, bueno, es coyuntural, es lo que sea posible, bueno, pues el cuerpo se resiente. Y eso fue una experiencia de 6 meses muy, muy desgastante físicamente. Y lo tercero que te puedo decir es las relaciones, o sea, los amigos que saqué de ahí. Del proceso. Del proceso. O sea, eso me sirvió, y el respeto, sobre todo después del debate televisado. Claro. Que ganaste el debate, por cierto. Bueno, eso dicen algunos. Admítalo. ¿No? Pero fue muy agradable la recepción respetuosa hasta de los adversarios, y hice amistad con Vinicio, con la doctora Daura de hace mucho, con Alberto. O sea, hubo esa fraternidad. En mi caso no hubo esa competencia brutal ni nada de eso. Mucho respeto. Tanto que al final terminamos reclamando en la Junta todos al mismo tiempo. O sea, y eso me parece que si uno tiene vocación de servicio y tiene deseo de cambiar cosas, lo importante es presentarse y tomar el riesgo. Presentarse y a veces no vas a tener resultados grandes, pero poco a poco vas a ir acumulando un punto de partida. Claro, siempre hay que tener. Yo recuerdo que don Juan fundó el PLD en el 74 y en el 78 sacaron 18,000 votos, que para la época sigue siendo muy poco, a pesar de que demográficamente éramos más pequeños, pero definitivamente yo creo que
fue un paso importante ese 78 para llegar al 82. Claro. Yo pretendo continuar en la participación política y probablemente pues postularme. ¿En el mismo partido? Bueno, es que yo no pertenezco a la APD, con quien me une una relación de amistad, y Max Puig para mí ha sido una fuente de iluminación y de experiencia. Yo siempre voy a estar agradecido de él y tengo una relación muy estrecha con ellos. Pero yo pertenezco a una organización que es todavía joven, que tiene que trazar su futuro, y hay otros procesos de articulación en camino, o sea, otras sumas. Y no sé, si es por la APD, bueno, hay gente que dice, bueno, pero que es un partido tradicional. Yo no sé si es partido tradicional, yo creo que uno es que hace la oferta. Yo puedo estar en el PLD, en el PRM y tener una práctica política muy diferente de algunos compañeros. Claro. Entonces, el tema no es las siglas, el tema es la cultura política que tú quieres proyectar y de la que quieres ser parte. Claro. Eso es lo que pero no sé, todavía es muy temprano, faltan 3 años. Y bueno, nos ha tomado, yo pensaba tomar un respiro, pero no ha sido posible porque las circunstancias del ¿Qué ha pasado? Porque las elecciones, bueno, fueron en varios días vamos a cumplir un año de las elecciones y parece que se ha hecho como el béisbol, el bateo y corrido. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que yo esperaba, bueno, los partidos políticos formalmente registrados en la Junta, bueno, se unieron en un bloque y decidieron dar la batalla frente a la Junta Central Electoral y las circunstancias que ellos entienden que sucedieron. Eso es un aspecto, pero lo que a mí me ha sorprendido que es que el caso de Brecht detonara esos niveles de participación en las calles, en los medios, pues esa intensidad política que no es usual en un periodo postelectoral. Pero ¿no es de los partidos o es de la gente? No, eso es de la gente. De hecho, los partidos no han podido capitalizar. No lo han podido. Yo tuve... Y han tratado, me imagino. Yo he trabajado una encuesta a finales de marzo, que una de las variables que medía era eso. O sea, qué tanto la gente asociaba, iba a beneficiar a un partido. Y no lo están beneficiando. O sea, de hecho, mucha de la gente que se está movilizando los agrupa a todos como parte del problema. Claro. O sea, no dicen... fulano tiene la solución, sino que también es parte del problema. Es que tú eres parte del problema. Y en las propias marchas yo he estado documentando, por el trabajo que acabo de terminar, he estado documentando cómo las dinámicas que se dan dentro de esa. Yo he ido a las 4 marchas que se han hecho. Y la verdad que los políticos tradicionales la están pasando mal. Y los que van y los que no están. O sea, ese sector de la población está interpelando a la clase política completa. Que cómo termine eso, va a depender de la inteligencia de esos políticos. Porque al final el problema va a seguir siendo la oferta política. Claro. O sea, vamos a ir a elecciones, sin duda. Y el elector va a ser el actor decisivo. No el que camina. O sea, un amigo común siempre dice, a propósito del lomo, que bajen el lomo. Que bajen el lomo. Y lo que quiere, en el lenguaje más simple, lo que quiere decir es que, el trabajo está en las calles, en las ciudades, en los barrios. Claro, y el contacto. El contacto con la gente. Porque es que es verdad, él tiene mucha razón, porque es que aquí quieren ganar, así como haciendo como David Collado, para ponerte el ejemplo. O sea, que fue algo express, microondas, en 3 meses llegué y así, o sea, pero fíjate muy agresivo. Fíjate que es en un nicho muy reducido, con acuerdos muy, muy amarrados, y entonces y además un agotamiento de la otra propuesta por los años en el cargo, y o sea, se juntaron los astros, y en ese caso en particular se dio así, pero no es el común denominador. O sea, no va a salir un candidato a diputado, a senador o a síndico, lo que sea, de la nada, y va a sacar un 60% en un país que, lo voy a decir muy dominicano, tan chivo como el nuestro. Somos un país chivo. Chivo, el dominicano te dice, Pacheco, ¿y dónde Pacheco? ¿Y dónde salió eso? Eso es así. Mira, tuviste la oportunidad de participar en el primer debate obligatorio en la República Dominicana. ¿Crees en eso? Sí, yo creo que sí. Es hora de debatir en RD. Sobre todo, alguien dirá, pero que debatir ¿qué? Con políticos que no formulan ideas y todo eso, se van a ver obligados. Por ejemplo, una de las preguntas más difíciles que yo viví
en ese debate fue el tema sobre el matrimonio entre De parejas parejas, del mismo sexo. sí. Y bueno, hoy estaba debatiendo ese tema y yo dije la verdad de lo que pensaba. ¿Qué piensas? Bueno, que el Estado tiene que amparar derechos civiles y el matrimonio es un contrato. Te lo voy a decir exactamente como lo decía hace un ratito. O sea, el matrimonio es un contrato entre partes y el Estado debe amparar jurídicamente ese contrato entre partes. Claro, que se hace entre hombres, mujeres, o hombre y hombre, fíjate que mujer y dije mujer. entre partes. Claro, Y entre partes, la violencia doméstica hay que castigarla, la separación de bienes tiene que estar regulada, o sea, el Estado tiene que amparar, no importa la orientación, o sea, la orientación sexual o el dogma no son elementos jurídicos. Entonces, son religiosos son en nuestro país. dogmáticos. Sí. En el caso de la ley, o sea, perdón, en el caso del Estado, la ley tiene que estar por encima de un dogma, porque de lo contrario es un Estado clerical y eso es peligrosísimo. Claro. Y basta ver los ejemplos de Oriente Medio. Entonces, ¿qué tiene que hacer las iglesias con toda su razón y su derecho? Bueno, en los espacios eclesiásticos, donde lo que impera es la norma dogmática. Bueno, si las parejas del mismo sexo no pueden estar en la iglesia, bueno, pues no pueden estar y ya, pero esa es su iglesia. Pero el Estado es de todos. Exacto. Y bueno, te decía que esa fue la pregunta más difícil, pero a mí me parece que ahí pudimos contrastar. O sea, el elector, Diferentes visiones. para una democracia útil, factible y productiva, el elector debe contrastar. Claro. O sea, no mirar todos los no colores. cuál es la caravana más grande, sino quién Tiene la hace mayor la idea. mejor propuesta para mi vida. Ni siquiera para el país. Bueno, cómo yo me beneficio, pero no en términos individuales, sino cómo mi comunidad, como mi entorno, como mi gente se beneficia de las políticas que este señor o señora pretende implementar. Y para mí, yo hubiera preguntado, obvio, el formato era muy elegante, pero todavía... Para ser el primero. Pero sí, pero era muy elitista. Yo hubiera puesto gente normal a preguntar, o sea, gente del pueblo, no comentaristas. Normal. O sea, venga, bueno, en España lo han hecho, creo que recuerdo uno de Zapatero, o sea, el pueblo, normal, común, preguntando, porque ese es el que se ve afectado. Claro. En los últimos días hay una palabra en los medios de comunicación que se llama voto obligatorio. ¿Qué crees del voto obligatorio en la República Dominicana? Yo tengo una opinión. Yo digo, si aquí lamentablemente la gente no paga una multa de tránsito, ¿cómo nosotros vamos a pagar una multa o una sanción por no ir a votar? Por ejemplo, en Perú, tú pagas como $250, algo así, por no ir a votar. Entonces, ¿qué sanción? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que, mira, yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio en una sociedad como esta. No necesariamente porque haya que poner multas, sino que la instalación del voto obligatorio va a permitir que la gente entienda la importancia, la profundidad de la importancia del voto, del ejercicio democrático. Uh-huh. O sea, lo que se le está diciendo a la gente es, oye, esto es relevante, no tienes que votar por un candidato, sino, que esa es otra de las riquezas, sino que al votar puedes votar en blanco. Agregarle el voto en blanco, sí, ¿no? No, tienes que agregárselo, claro. porque yo no estoy obligado a votar nulo. Claro. O sea, mi opción es, no tengo representación, pues voto o sea, tengo esa alternativa. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los tratadistas dicen, bueno, pero es que debería haber libertad para elegir. Sí, tú tienes libertad para elegir, pero ir es un deber, como sacar la cédula, o sea, un deber frente a lo público. O sea, lo público es de todos. No puede ser que una parte pueda decidir sobre la otra. ¿Qué pasa? Puede ser que llegue un momento, para mí eso sería algo temporal, donde ya la cultura democrática esté tan arraigada que los porcentajes de abstención sean cada vez menores. Aún así, a pesar del voto obligatorio, el porcentaje, en los países donde lo hay, el porcentaje tampoco es cero, o sea, hay gente que por 1000 razones. Claro. A mí no me parece que tengan que tener sanciones muy económicas, agresivas ni nada de eso, sino más inducir. Claro, despertar conciencia. Con sanciones menores, con algún impacto menor,
Pero sí me parece interesante que la gente entienda que, o sea, te da un peso de la importancia, o sea, el peso específico de hacerlo, de ejercer el derecho, o el derecho y el deber que tanta sangre ha costado en el mundo y en el país. Claro. ¿Qué importancia tiene para ti Juan Bosch? ¿Qué significa en tu vida? Nunca me habían hecho esa pregunta, pero yo crecí, o sea, yo crecí desde pequeño en ambientes políticos. Y cuando hablaban de honradez y honestidad, hablaban de Bosch. Obviamente yo no podía leer sus libros ni tener acceso a sus ideas porque era muy pequeño. Pero en los entornos donde yo me eduqué, la decencia, la honradez, la transparencia, era llamada Juan Bosch. Entonces, creo que me quedé con esa parte de él, más luego de convertirme en cientista social, en sociólogo, pues su vida intelectual me parece sumamente increíble, o sea, para una persona autodidacta, o sea, la visión del mundo, de la sociedad dominicana, la formulación de teorías sobre ella, tratar de comprender esta sociedad de la forma en como él trató de comprenderla, me parece un ser extraordinario. Y en términos de liderazgo y de partidos, que hay gente que dice, bueno, 2 partidos, mira lo que se convirtieron. Yo creo que tú tratas de educar a tus hijos lo mejor posible. A veces no te salen como tú quisieras, o el contexto cambia. Lo importante es cuál era tu vocación. O sea, ¿qué tú querías hacer? O sea, ¿qué obra querías hacer? Y yo creo que don Juan quiso hacerlo lo mejor posible en un mundo que no le era sencillo para él, porque era el mundo de la Guerra Fría. Y por eso en el 90 sucedió lo que sucedió. O sea, una persona como Bosch, y en el 63, los norteamericanos no podían tolerar no solo porque los cubanos, yo no creo que era que era la excusa primaria. Era la excusa, no, pero el problema era que iba a demostrar, como Allende, fíjate que son más implacables con Allende y con Bosch que con Fidel, con todos los 600 y pico de... Porque iban a demostrar que ciertamente... que dentro del contexto del capitalismo se podía instalar un socialismo democrático que funcionara en Latinoamérica. Y eso era más peligroso que Cuba, porque en Cuba tú podías decir, bueno, es comunismo, eso es diferente. Claro. Pero mira, esto es democracia, es social, es participativa, es participativa, y estos son presidentes honorables. Imposible. Claro. No lo resiste, eso es irresistible. Pero eso lo entiende uno adulto. O sea, es obvio que la rabia de las derrotas duelen, pero yo no recuerdo a don Juan así. Yo lo recuerdo como algún ejemplo honrado que todo el mundo debería seguir, dominicanos. O sea, eso creo. A los jóvenes que hacen política, ¿qué tú les recomiendas? Que no hagan nada que le impida dormir de noche. Nada. A la mayoría, hay mucha gente adulta hoy que tiene problemas de sueño. Y es porque han hecho cosas, se le ha ido la mano haciendo cosas que no debieron. Entonces, a veces tú crees que ganándote $1 millón de pesos, 10 millones, 20 millones, vas a ganar muchas cosas en la vida, pero no ganas tranquilidad. A mí me parece que lo prudente es desarrollar una visión propia de la política y del poder. O sea, yo creo que el poder es esto y que la política es esto. Y a la vez, tratar de organizarse con homólogos. No, fíjate qué importante, no con partidos, sino mis homólogos ideológicos, y cuando digo ideológico no es izquierda y derecha, sino mis afines ideológicos, y yo nos juntamos. Y compartimos valores y compartimos prácticas, y esa suma nos hace más. Pero no porque tú eres el fanático que dice, yo soy del PRM, del PLD, o reformista hasta que me muera. Bueno, pero al final, hermano, eso no te... La política no es como la pelota, que yo soy escogidita. La gente lo confunde. La gente lo confunde. Entonces, ese es el mensaje clave. Tratar de dormir todos los días, ¿no? O sea, tratar de dormir tranquilo en la noche. Y a la vez, sumarse a los afines. Eso es importante. Estés en la agrupación política que estés. Porque si te fijas, y así nos hemos encontrado muchos,
los parecidos somos más, lo que pasa es que estamos encerrados en unas barreras que unas son barreras invisibles. que son invisibles. Que a la larga, y ese es un tiempo que va a llegar, las barreras se van a romper y la transversalidad va a unirse. Claro. Pero eso es todavía está pendiente de acumularse. Porque es un nivel de madurez, ¿no? Que hay que acumular. De conciencia. De conciencia. O sea, de conciencia de todos nos miremos a la cara y decir, wow, pero nos parecemos, pero somos afines, pero no somos tan diferentes, pero no somos enemigos, pero podemos sumarnos y podemos tener mejor educación, mejor salud, y no en el hecho naif de la suma de, ay, que todo es bonito y todo es perfecto, no, sino en el hecho de que los que tengamos afinidades reales, pues podamos desarrollar planes y programas. A eso yo le tengo un nombre y me identifico mucho con eso que dice. Yo le llamo corriente de pensamiento. Eso es. Sencillo. No, y de sentimientos también, porque la política también es emociones, mucho más emociones que pensamientos, y más en un país como el nuestro, tan tropical, tan de sensaciones. Y tú sabes que, bueno, cuando una persona conecta contigo y tú dices, sí, o sea, somos afines o no, y eso también debería sumar, aunque en términos de políticas, o sea, de participación política, estemos en aceras diferentes. Yo creo, tengo buenos amigos en el PRM, algunos amigos en el PLD, amigos, bueno, no tengo muchos amigos reformistas, ahora que Homero. Sí, Yacel. Yacel, a quien saludo. Sí. Pero es eso, o sea, esos puentes generacionales y de actuación. O sea, si tú estás haciendo buen trabajo, yo no te piso, porque aportas al país, si el otro, o sea, pero algo que ha faltado a los jóvenes es definir un cuerpo coherente de ideas que los defina. O sea, tú ves muchos jóvenes en los partidos que hablan de oído, porque no les gusta leer eso. Sí. Yo les gusta leer, estudiar, y la política hay que estudiarla. Yo siempre digo que en el caso de nosotros, los jóvenes del PLD, que soy miembro del Partido de la Liberación Dominicana, nos hemos atrasado 4 o 8 años por el tema de la lucha Leonel Danilo, que es una lucha que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Bueno, y es una confrontación, es una guerra fría, claro, que es normal. Cuando digo normal, es que son tipos de liderazgos que usualmente están en aceras contrarias, pero que dada la cultura partidaria, lo que queda de ella, de una organización política como el PLD, les permite cohabitar. Claro. El hermetismo, el silencio, la disciplina partidaria. El partido primero que yo, eso les permite. En cualquier otra organización política el conflicto hubiera sido definitivo, y aquí cohabitan, y eso los hace sumamente poderosos, porque al cohabitar los preserva frente a los demás que no saben cohabitar. ¿Cuánto durará eso? Es uno de los dilemas más interesantes de estos próximos 3 años, de los más interesantes. Lo que pasa es que en este país, si te fijas, las cosas importantes suceden un día y después se trancan y no pasan más. O sea, pasa un día la repostulación, pasó, ya, no se hable de eso. Pasa un día lo de Brecht, pasa un día lo de la Barra, o sea, las cosas grandes, relevantes, el sistema se mueve poco. Se mueve poco en un mundo que va tan rápido, dinámico, o sea, y rápido. El mundo va rápido y el orden político dominicano rígido. Y el mundo volando. Y ellos rígidos. Eso va a implosionar. El problema es por dónde. Ahí mismo la pregunta. El investigador 2020. ¿Qué? Nuevas caras, nuevo congreso. No, probablemente si se hace un trabajo bien elaborado tengamos un congreso un poco más equilibrado, probablemente, pero para mí la